Adolescentes y sus contextos de convivencia. Según la definición que ofrece el diccionario de la RAE, adolescente es un individuo joven entre la pubertad y la edad adulta. Si consideramos que por su origen etimológico procede del latín adolecer, significa carecer de algo. La adolescencia corresponde a un periodo de vida antes de que se alcance la madurez biológica y psicológica de una persona. Es una etapa transitoria en la cual se empieza a dejar atrás la niñez, pero no se alcanza todavía la condición adulta. En general, la adolescencia transcurre entre los 12 y los 18 años de edad y corresponde aproximadamente con la condición civil del menor de edad. La adolescencia es una etapa de transición en tu identidad, inicia con tu pubertad, culmina con tu madurez sexual y psicológica. Podemos considerar entonces que la adolescencia es el proceso de formación del niño, la niña en adulto, que inicia con la pubertad, durante la cual el crecimiento del cuerpo suscita cambios físicos y psicológicos relacionados con la sexualidad, y cuando alcanza su desarrollo final, el individuo es capaz de reproducirse. Sexualidad y adolescencia. El impulso sexual existe regularmente en todas las personas desde antes de su nacimiento. El individuo manifiesta ciertos impulsos sexuales, los cuales continúan en forma mínima durante la niñez, pero de forma más patente a partir de la pubertad, cuando se inicia la actividad de las glándulas reproductivas y la manifestación de los caracteres sexuales secundarios como el vello facial, axilar y púbico, el crecimiento de los genitales, las caderas y los senos, la menstruación en las mujeres y una voz de tono más grave en los hombres. Con la pubertad, las mujeres inician la fertilidad, es decir, su capacidad sexual reproductiva, porque sus ovarios pueden producir óvulos, mientras que los varones desarrollan la capacidad de producir espermatozoides. Es el inicio mismo de la adolescencia, si bien puede variar en cada individuo. En las mujeres la pubertad y los cambios comienzan antes de que los varones, pero ambos experimentan la pubertad y con ello el inicio de su adolescencia. Los cambios fisiológicos de la sexualidad que inicia con la pubertad están relacionados con la actividad hormonal. La hipófisis es una glándula endocrina porque segrega hormonas cuya actividad se realiza en el interior del cuerpo. Como glándula maestra, la hipófisis condiciona en buena medida la actividad de otras glándulas y hormonas, así como los genitales del actor sexual. Aspectos de la sexualidad. Función reproductiva. Desde el punto de vista biológico, la sexualidad es la capacidad que los individuos de una especie tienen de reproducirse, es decir, procrear hijos. Género. La sexualidad se distingue por los géneros masculino y femenino, aunque la diferencia entre hombres y mujeres radica en los genitales. Lo que entiende por masculino y femenino puede variar según la cultura de cada sociedad. Los roles asignados a ambos géneros. El rol es la identidad que asumimos en un contexto. Libido es el deseo o apetito sexual que se manifiesta en cada persona. La atracción sexual es un poder sobre todo de la identidad y se relaciona con las preferencias que cada individuo manifiesta hacia otras personas. Orientación. Si la orientación sexual del individuo se dirige hacia personas del género opuesto, corresponde a la heterosexualidad. Esta consiste en la atracción ordinaria que existe entre un varón y una mujer. Si la atracción sexual del individuo se orienta hacia personas de su mismo género, corresponde entonces a la homosexualidad. ¿Qué contexto tiene la vida de los adolescentes? Los adolescentes enfrentan diversos contextos como familiar, escolar, afectivo. Afectividad es el lado emotivo sentimental de la sexualidad y consiste en los vínculos o lazos que identifican psicológicamente a una persona con otra. La afectividad se manifiesta en forma de cariño, ternura y sentimientos amorosos cuando una persona siente que quiere a otra. Cambios físicos y sociales afectivos durante la adolescencia. Es normal y saludable que con la pubertad se experimente atracción sexual por las personas. Las hormonas están motivando cambios que transforman la vida e identidad de las personas, pero esos cambios se pueden vivir de manera informada y responsable. La actividad hormonal del adolescente influye en muchos aspectos de su personalidad, impulsos, emociones desconciertos, estados de ánimo cambiantes, inquietudes sentimentales e intelectuales. Con la adolescencia sobrevienen cambios físicos, psicológicos, afectivos y sociales. Todo provoca en el adolescente la necesidad de redefinir
su identidad ante sí mismo y ante los demás. La personalidad adolescente se manifiesta mediante la búsqueda de independencia y autonomía, y frecuentemente entra en conflicto con la autoridad familiar, escolar e incluso religiosa. Pero los cambios suscitados en el adolescente requieren una adecuada, oportuna e informada disposición de los padres para apoyar a sus hijos. Desde la perspectiva social de la identidad, el adolescente experimenta la necesidad de pertenecer a una comunidad y se esforzará por sentirse aceptado. Los espacios de convivencia permiten que los adolescentes creen nuevas amistades y se interesen por el noviazgo. Las relaciones amistosas, el compañerismo, la realización de actividades en compañía de otros hace que la adolescencia sea una etapa muy estimulante, interesante, experimental y creativa. Estas relaciones resultan saludables cuando se basan en valores sólidos como el respeto, la comprensión, la solidaridad, la honestidad, la justicia, y cuando fortalece la autoestima, la dignidad, la responsabilidad, la seguridad, la convivencia y el apoyo mutuo. El noviazgo implica un compromiso sentimental con otra persona con quien se comparte la amistad, el cariño y el contacto físico. Por eso la fidelidad suele ser un componente básico del noviazgo. El respeto, la comprensión, la confianza y el diálogo entre novios permite que esa relación sea constructiva. Pero cuando no hay respeto o se bloquea la comunicación, el noviazgo suele convertirse en una relación destructiva. La violencia es inadecuada entre personas que han entablado una relación de noviazgo, pero también es muy común según la Organización Mundial de la Salud. De cada 10 adolescentes, 3 confiesan que han experimentado alguna forma de violencia durante el noviazgo. Por otro lado, muchas de las mujeres que son maltratadas durante el matrimonio padecieron violencia en el noviazgo. De acuerdo con el estudio realizado por el Instituto Mexicano de la Juventud, aproximadamente 15% de jóvenes mexicanos de ambos géneros entre 15 y 24 años de edad enfrentan comúnmente agresiones físicas con su pareja, incluyendo la violencia sexual. Dichos estudios también señalan que más del 75% ha vivido violencia psicológica, es decir, alguna forma de hostigamiento, acoso, celos exagerados, invasión de su privacidad o su intimidad, etc. Sin embargo, aunque el maltrato hacia la pareja puede parecer normal y estadísticamente resulta muy frecuente, no es saludable y no fortalece los vínculos sentimentales ni amorosos. La violencia es causa de la disolución de muchas familias. Es necesario que desde la adolescencia cada persona se concientice y asuma actitudes adecuadas frente a su pareja. Es tan importante en ese sentido no ejercer violencia contra la pareja, como tampoco permitirle que la practique contra uno. La equidad de género, es decir, el reconocimiento de la dignidad y de los derechos humanos tanto en hombres como en mujeres en términos de igualdad, favorece la convivencia entre ambos géneros y contribuye a que la vida en pareja resulte saludable y satisfactoria. Derechos y responsabilidades de los adolescentes. Toda persona nace con derechos como la vida, la dignidad, la libertad. Los derechos humanos constituyen un marco general, pero no especifican ciertas diferencias relativas a la condición o las circunstancias de la persona. Los niños y los adolescentes atraviesan etapas de su crecimiento, por lo que se hace necesario proteger y garantizar la condición en que se encuentran. Por otro lado, la vida cotidiana está marcada por circunstancias reales y muchas veces resulta adversa para ellos. Numerosas estadísticas revelan que existen riesgos alimenticios ligados al crecimiento, especialmente en la etapa adolescente. También hay riesgo de transmisión sexual y factores que generan hostigamiento, acoso y violencia, mismos que hacen especialmente vulnerables a los niños y las niñas y adolescentes. El desarrollo integral de los adolescentes. Para garantizar el desarrollo integral de niños y adolescentes, protegerlos ante peligros eventuales y señalar la responsabilidad y el rol de la familia, la escuela y las instituciones públicas, se han establecido normas nacionales y protocolos internacionales que en general se refieren a la niñez como una condición desde el nacimiento hasta los 18 años. Las leyes de nuestro país, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, así como los acuerdos internacionales como la Declaración de Derechos de los Niños de la ONU, firmadas por múltiples naciones en 1959, señalan como derechos de la condición infantil y de la adolescencia los siguientes: derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la familia, derecho a la vivienda, derecho a la educación, a la identidad, a la nacionalidad, a la protección, a la alimentación, a la igualdad, a la seguridad social. Las leyes sobre la niñez y la adolescencia se proponen garantizar el bienestar de estos sectores y su desarrollo integral, considerando que estas etapas de vida merecen ser vividas con plenitud y dignidad. Todos los esfuerzos de la familia, la sociedad y las instituciones públicas o privadas deben enfocarse de manera prioritaria en los derechos de los niños y las adolescentes. En relación con la sexualidad de los adolescentes, en el año 2006 la OMC emitió un protocolo sobre los derechos sexuales: derecho a una libertad sexual, derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexual del cuerpo, derecho a la privacidad sexual, derecho a la expresión sexual emocional, derecho a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables, derecho a la información sexual sustentada en conocimientos científicos, derecho a una educación sexual integral, derecho a la atención de la salud sexual. Ahora bien, promover y proteger los derechos de los adolescentes también los involucra a ellos. Los propios adolescentes pueden y deben hacer algo para que sus derechos sean respetados, comenzando porque deben informarse acerca de sus derechos y actuar en forma preventiva, para cuidarse frente a posibles factores que los ponen en situación de riesgo.
También pueden prevenir aquellos riesgos relacionados con las adicciones y el consumo de drogas. Si bien es cierto que los padres o tutores son los principales responsables de la salud y el bienestar de los hijos y que la escuela debe contribuir con esta tarea, también es verdad que un adolescente puede asumir una actitud responsable consigo mismo. Por la importancia que ese conjunto de riesgos representa, es necesario detallarlos a continuación. Prevención de riesgos asociados a la adolescencia, relaciones con la sexualidad, relacionadas con la relación, relacionadas con las adicciones. Riesgos relacionados con la sexualidad. En primer lugar, destaca la salud sexual, como pueden ser gonorrea, sífilis, herpes, papiloma humano, VIH, SIDA. Además del contagio por transmisión sexual, el SIDA frecuentemente se adquiere por uso de jeringas o instrumentos punzocortantes contaminados por la transfusión sanguínea sin precaución y de la madre portadora del virus hacia su hijo durante el embarazo o lactancia. Embarazo no deseado. Otro riesgo asociado a una vida sexual sin precauciones es el embarazo no deseado o no previsto. Muchos adolescentes que inician una vida sexual a temprana edad se enfrentan de manera repentina y sin estar preparados a un embarazo, lo que implica consecuencias económicas, sociales, familiares y psicológicas ante las que no pueden responder. Se trata de personas muy jóvenes todavía dependientes de la autoridad familiar, que bajo estas circunstancias deben asumir responsabilidades como la de ejercer el rol de madre soltera, trabajar o casarse, no siempre por decisión propia. Médicamente se sabe que el embarazo en mujeres menores de 18 años las expone a mayor riesgo para su salud y la del bebé. Hay opciones para un adolescente que tiene un embarazo no deseado. La interrupción voluntaria del embarazo es un asunto sumamente polémico desde distintas perspectivas y resulta necesario reconocer que existen muy diversas opiniones al respecto. Sin embargo, la alternativa en la mayoría de las opiniones está de acuerdo en la prevención a través de la educación sexual, que debe impartirse tanto en el hogar como en la escuela. Si se trata de un embarazo como consecuencia de una violación, en este caso la interrupción del embarazo requiere que previamente se levante un acta ante el Ministerio Público. Si la vida o la salud de la mujer embarazada se encuentra en franco peligro, debe ser el médico especializado quien determine dicho peligro pero la mujer debe ser quien tome la decisión. Si el médico responsable identifica una malformación congénita o genética durante el desarrollo del feto, corresponde a la mujer decidir, pero es comprensible que considere el parecer de su pareja o de sus familiares. Hay que mencionar además que actualmente la Asamblea de Representantes del Distrito Federal ha aprobado una reforma tanto al Código Penal como a la Ley de la Salud en la Ciudad de México para despenalizar el aborto. Riesgos relacionados con la alimentación. La anorexia es una enfermedad muy común entre adolescentes y consiste en una especie de renuncia voluntaria de comer para evitar el aumento de peso. La bulimia. Este padecimiento consiste en ingerir alimentos en forma excesiva para posteriormente provocarse el vómito. La obesidad consiste en la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo y puede tener un origen genético, es decir, hereditario. Riesgos relacionados con las adicciones. Una adicción es un hábito patológico por el consumo de una droga. También se refiere a la afición obsesiva por algo. Se entiende entonces que las personas podemos desarrollar adicciones cuando se crea una dependencia de sustancias o objetos relacionados con un determinado hábito que se torna obsesivo y patológico. En el caso de los adolescentes hay que señalar que la situación como personas que atraviesan un proceso de desarrollo de identidad y por su naturaleza tienden a experimentar y buscar el contacto con nuevas experiencias, por lo que con mayor facilidad incurren en adicciones. Entre las adicciones más comunes se encuentran el consumo de drogas, un verdadero problema de salud pública. La OMS define a las drogas como cualquier sustancia psicoactiva que en el interior de un organismo viviente puede modificar su percepción. El deterioro que ocasionan al organismo, la dependencia y la tolerancia que se desarrolla por el consumo de drogas son severas consecuencias reales y peligrosas para la salud física y mental del individuo. El agotamiento y la somnolencia, así como el insomnio o la alteración del pulso cardíaco, son consecuencias comunes asociadas a la resaca provocada por sustancias sintéticas. Desde el punto de vista psicológico, la baja autoestima o los estados de ánimo depresivos suelen actuar como factores que motivan la búsqueda de alguna alternativa que alivie la angustia o la tristeza. Pero el consumo de drogas es una solución engañosa y momentánea, porque puede agudizar los cuadros depresivos o la ansiedad en forma inmediata o posteriormente. La heroína es una sustancia sumamente tóxica y adictiva derivada de la morfina. Muchas sustancias sintéticas como el crack lesionan tejidos, órganos y pueden provocar el deterioro de algún órgano o función. Un paro cardíaco o respiratorio por sobredosis en el consumo de una droga es un accidente frecuente que lleva a la muerte del individuo, sobre todo de adolescentes. La prevención oportuna como estrategia frente a las adicciones. En términos de políticas públicas es importante mencionar que hay pocos estudios estadísticos realizados por instituciones para conocer las tendencias adictivas de la población mexicana, según datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Adicciones de 1998, como nos dice que la mayoría de personas que se drogan pues son adolescentes, ¿no? Otra parte, el tabaquismo es una adicción de magnitud pandémica. Según los datos proporcionados por la OMC, hay 1.000 millones de personas adictas al tabaco en todo el mundo.
Las acciones preventivas suelen ser la mejor respuesta contra las adicciones, por eso resulta de mayor relevancia que tanto en el hogar como en la escuela, pero también en las instituciones de salud, se den pláticas y se ofrezcan medios de comunicación oportunos y adecuados para la prevención